Bueno, la materia de hoy tiene que ver, bueno, esta última parte del seminario tiene que ver con la incertidumbre del presente. Tenemos dos sesiones, la que vamos a ver hoy, sobre las arquitecturas de los servicios sociales en acción, y una última sesión sustantiva de nuevos contenidos la semana que viene en torno a la pandemia generada por el COVID-19. Lo que me parece importante del día de hoy es enfocarnos en esta dimensión de la implementación de la política social que hasta ahora ha estado poco relevada en el marco de lo que hemos visto, y en cómo al mirar esta dimensión en el terreno, podemos mirar constelaciones de actores y por lo tanto la economía política del Estado en movimiento y del Estado tal como se hace presente en la vida de las personas, pues que enriquece muchísimo la visión de lo que ocurre para mal, de lo que ocurre para bien y de cómo podría transformarse esa situación. Entonces vamos a trabajar en torno a esto los primeros 50 minutos, espero hacer un uso como bastante riguroso del tiempo, y para luego tener una interrupción de unos minutos y a las 11:30 trabajar en la capacitación junto con Paola Barrantes en torno a qué es un blog, qué hace que un blog sea un buen blog, qué hace que un blog sea un mal blog, y a los aspectos más técnicos que pudieran quedar pendientes para el trabajo de los distintos grupos. Y como para entrar en calor en términos pues de este ejercicio que ustedes van a hacer como trabajo final del seminario, en el ejercicio que vamos a hacer ahora, que no es evaluado, pero que sí vamos a hacer un ejercicio colectivo, vamos a trabajar en torno a esta idea de blog. Entonces, sin más preámbulos, el abrebocas de la sesión de hoy es este, considero yo, himno de Ladia Blasquez, argentina, pues que ha escrito unos cuantos himnos, y bueno, en palabras en boca de Mercedes Sosa, más fuerte aún. Y bueno, está planteado este tema, ¿no? De que honrar la vida no es solo transcurrir, sino que tiene que ver con una manera de vivir y una manera en que las personas con las que interactuamos en múltiples espacios de nuestras vidas, también honran nuestra vida. Es decir, es muy difícil honrar la vida eh, solamente desde una, sino que el honrar la vida es una empresa colectiva, es un reto colectivo, y que se pone a prueba cotidianamente en múltiples interacciones. En todas ellas, desde las más personales e íntimas hasta las más públicas, desde las más micro hasta las más macro. Y ustedes tienen asignado para el día de hoy un video elaborado por CNN en torno a servicios de salud en Honduras. Bueno, ver ese video interpela el concepto de honrar la vida. Bueno, pues ahí tenemos planteado un problema que es recurrente en los servicios sociales, a veces también no solo en los públicos, sino también en los privados, pero en este caso nos interesan los servicios sociales públicos, que tiene que ver con la espera como, una especie de rito de pasaje para poder acceder a lo que se necesita. Entonces, parte de lo que nos plantea este videoclip tiene que ver con cómo ese recurso tiempo, al ser una especie de requerimiento para acceder a los servicios sociales, pues pensaríamos que no se está destinando a otras cosas, como la producción doméstica de bienes y servicios, o como la producción remunerada, de trabajo remunerado. En este videoclip se habla en por lo menos dos oportunidades, pero tal vez más, de las soluciones a este problema. Se plantea en la voz de las personas usuarias que plantean el problema, pero también se plantea la voz de las personas administradoras que traen a la conversación
una idea de por dónde irían las soluciones. ¿Alguien recuerda cuáles son algunas de las razones para la espera que se dan en el video? Al menos que yo recuerde, las dos personas usuarias que fueron entrevistadas, que eran dos mujeres. En el primer caso, el problema que presentaba ella era el hecho de que no le ofrecían el medicamento que ella necesitaba para sus dolencias. Y para el segundo caso era el lapso de tiempo que se le dio para una cita, que técnicamente era para el próximo año, a lo que ella remitía con que ya técnicamente para cuando le iban a atender ya iba a ser demasiado tarde. En este caso, la persona profesional que sale menciona algunas soluciones como lo son la gestión de recursos, mejor uso de los recursos, em, ah, Planificación, ¿verdad? ujú, y sí, Excelente. hasta eso. Adelante, adelante, perdón. No, listo, listo, profe. No, excelente. Bueno, además traes a cuento un tema importante que es la voz de las personas a las que se les releva pues, su demanda. Son mujeres y la profesional y la persona vinculada a sindicatos médicos también, en realidad todas las voces son de mujeres. Y como lo planteas, Gabriel creo que era, como lo plantea Gabriel, em, eh, lo que se plantea como el problema y que sugiere la solución son instrumentos técnicos vinculados a los recursos humanos, a la disponibilidad de recursos económicos, que obstaculizan en ambos casos el acceso y que se expresan en la espera. Bueno, en un caso es la espera del tratamiento y en otro caso es la espera del tratamiento, porque el medicamento es parte del tratamiento. No podríamos presumir que la señora que no tiene acceso al medicamento cruza la calle y produce el dinero que necesita para tenerlo. Tal vez sí, tal vez no. Ahora, ¿qué implicaría? ¿Cómo haríamos nosotros y nosotras para pasar de una visión que se plantea como estrictamente técnica y hasta podríamos decir tecnocrática del problema y de las posibles soluciones, a una visión de economía política? A ver, pensemos de lo que hemos visto en la unidad 1 y 2 sobre todo, cuando vimos conceptos, ¿cómo transformaríamos esta mirada tecnocrática en una mirada de economía política para acercarnos a este problema? ¿Algunas ideas? Profesora, buenos días. Buenos días. Quizás que no todas las personas tienen que enfrentarse a las mismas dificultades a la hora de acceder a los servicios de salud y que la dificultad o no dificultad va a depender de qué tan favorecido esté por la economía política. Es decir, qué tanto le favorezcan los recursos que posee o si no los posee. Excelente. Ahí, digamos, lo que estás planteando es un elemento de caracterización de las personas beneficiarias que en el video planteado por CNN no está explícito. Estamos viendo ahí clases medias. Da la idea de que estamos allí frente a un montón de gente de clase media, por ejemplo, profesionales sentados esperando. Da la idea, por el contrario, de que estaríamos frente a gente de sectores populares. Vinculado a la caracterización de las personas beneficiarias, ¿qué impresión les dio a ustedes? Sectores populares, es decir, no vemos la coalición de clases. Ok, entonces ahí vamos empezando a jalar de la punta de un mecate que nos permitiría hacer otro video a partir del video de CNN, donde cosas que están invisibles se hagan visibles para tener una mirada más comprensiva del fenómeno frente al cual estamos. Entonces, un elemento importante tiene que ver con las características de las personas beneficiarias que están teniendo esta dificultad de acceso, es decir, que están en el sistema, están cubiertas. El problema no es de cobertura, el problema es que una vez cruzaron la puerta del hospital, no tienen acceso a lo que están necesitando para resolver su problema. Es decir, estamos frente a un problema de suficiencia, ¿verdad? Pensando en el vértice de resultados, estamos hablando de suficiencia. ¿Qué otro elemento se les ocurre que nos traería esta mirada de economía política? Profe,
Buenos Sí, días, es Cristian. buenos días. No sé, se me ocurre que tal vez desde el punto de vista de las arquitecturas, concretamente con respecto al, digamos, al componente de la regulación de la oferta o de la opción privada, tal vez se podría tomar en cuenta para analizar si es que hay, digamos, como intereses que quieren afectar el servicio público o si hay médicos que realizan doble labor, es decir, tanto en el sector público como en el privado, y por eso Excelente. eso afecta a la suficiencia. Excelente. Entonces podríamos pensar, bueno, se ha hablado ahí de un problema de recursos humanos. El problema de recursos humanos es de cantidad por pacientes y o podría ser también de productividad. Y si fuera de productividad, podría ser que una doble práctica público-privada estuviera generando menos productividad por profesional del que sería esperado en ausencia de esa doble práctica desregulada. Por ejemplo, ¿para qué? Para hacer yo el vínculo entre el componente de regulación de la oferta privada y los efectos sobre la arquitectura pública. ¿Verdad? Por ahí iría tu inquietud, Cristian, por ahí iría lo que estabas pensando. Sí, correcto. Excelente. A ver, ¿qué más? Ya vamos con un elemento que tenía que ver con población beneficiaria, vamos con un elemento de resultados, vamos con un elemento ahora de arquitectura. ¿Qué más se les ocurre que podemos traer a la conversación? A ver, una ayuda. Profesora, Sí, adelante, adelante. perdón, es que todo este tiempo he estado pensando en, porque lo vemos todo desde el lado de vista de los resultados, de los beneficiarios, pero también donde queda como, no el inicio del tema, sino quién los provee, ¿verdad? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las autoridades en todos estos temas, ¿verdad? Porque estamos viendo, o en el video es como un hospital, pero bueno, ¿dónde se ve la autoridad ahí? Tenemos servicios que son insuficientes, que hay listas de espera, con todos los factores de la espera, como decía la lectura, ¿verdad? De la espera como recurso de poder. Pero bueno, ¿dónde está el Estado resolviendo y solucionando todos estos problemas? Porque, bueno, en el video no se habla, no se ve, y no sé si eso sea una omisión del medio, o sea, una omisión más a propósito, o que de verdad no está ahí la autoridad buscando una solución. Excelente, ahí tenemos otra pista que tiene que ver con los factores, con los actores, las coaliciones. Recuerden que siempre estábamos distinguiendo entre resultados, arquitecturas y determinantes, sean macroeconómicos, macropolíticos, y ahí tenemos toda la carnita de las relaciones de poder que se construyen, que se destruyen, a favor o en contra de mejorar, en este caso, los servicios sociales públicos. Entonces, si me pregunto por las autoridades públicas y si me pregunto por dónde está el Estado, digamos, de alguna manera es dónde está la cabeza, dónde están quienes están tomando decisiones que terminan expresándose en esta situación, necesito como desarmarlo. Bueno, ¿quién es el Estado? Estamos hablando de autoridades político-partidarias, estamos hablando de decisiones médico-corporativas, estamos hablando de el Poder Legislativo que ese año en Honduras le quitó recursos a los hospitales, ¿verdad? Es decir, que por esa vía rápidamente llegó a una madeja de relaciones de poder en donde puedo encontrar muchísimas pistas. Ahí podría transformar lo que es una mirada sincrónica de este momento en un hospital específico en saber si esta situación en Honduras es una constante, es una variable, porque de alguna manera el video nos devuelve la mirada de que esto es la situación de los hospitales públicos en América Latina, que así es. Y por esa vía nos deja un poco desprovistas de elementos de economía política que pudieran mejorar esa situación, transformar esa situación. Entonces, ese camino que estás planteando, Naidelin, es un camino ideal para mirar detrás, ¿no? Las relaciones de causalidad que terminan luego expresándose en el dolor de esas personas, en el dolor, en la falta, en la necesidad insatisfecha de esas dos mujeres. Excelente. ¿Alguien más con elementos que nos puedan ayudar en la misma dirección?
Profe, yo tengo una pregunta, es que cuando usted dijo que el problema no era de cobertura, no comprendo, porque si solo se está abarcando, por ejemplo, clases populares, el hecho de que igual no se abarque a las clases medias, eso no significa un problema de cobertura importante, o sea, en términos de coalición y lo que eso provoca. Ese es un buen punto. A ver, en este caso, no lo consideraría un problema de cobertura porque está alcanzando a estas personas y estas personas están adentro, pero consideraría que las inequidades que esta cobertura genera, es decir, el hecho de que haya ausencias, entre ellas sectores medios, en esa espera, lo que genera en la interacción con la arquitectura es dificultad para desanudar esos cuellos de botella, por ejemplo, asociados al financiamiento, ¿no? Entonces yo diría, bueno, hay un elemento ahí que tiene que ver con no solo lo que estas mujeres dicen, las usuarias, sino sobre sus silencios. Ellas están transmitiendo un malestar, pero es un malestar transmitido de manera individual. En principio, estas son personas que lo que van a hacer es pues, esperar, como nos plantea Aullero, porque hipótesis estarían claras que en la medida en que se rebelen contra esta espera, pues puede ser que las pongan al final de la lista. Tienen que ser usuarias bien portadas para poder, en el marco de estas reglas de juego, finalmente llegar a lo que necesitan. Entonces, si ese escenario se planteara con las mismas características, pero con población de clase media, como las vecinas, la familia, la gente que está muy cercanamente vinculada a quienes proveen el servicio, por ejemplo, a profesionales médicos, ¿sería esa las mismas posibilidades? ¿Habría otras? ¿Qué tantas posibilidades habría de transformar ese malestar individual en acción colectiva? Entonces, incorporaría todo este asunto vinculado a sectores medios como un factor político que interactúa con la arquitectura. Dicho eso, me parece que tu aporte es valioso y que si vos dijeras, bueno, voy a mostrar que esta cobertura es una cobertura desigual, es decir que, a ver, en los servicios públicos los sectores medios en teoría pueden ir, no es que no están cubiertos. Lo que pasa es que no van porque no quieren pasar por eso, ¿verdad? Pero si se pudiera documentar con un indicador de cobertura efectiva y vos pudieras decir, bueno, en Honduras, solamente, de toda la gente que recurre a los servicios públicos, solamente un 2% es de sectores medios, y lo hace cuando no le queda más remedio, y en general accediendo vía relaciones de parentesco, relaciones de cercanía, para acortar la fila, y para etcétera, cosa que pasa en Costa Rica, por ejemplo. Entonces podrías tomarlo ahí como un indicador de cobertura efectiva y ayudar y tomar ese elemento para construir el argumento luego de economía política de factor explicativo. No sé si con eso te hago una devolución que te sea útil para lo que estabas pensando. Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces tenemos ya varios elementos, porque, bueno, han hablado de perfil de beneficiarios, han hablado de un elemento de arquitectura que es el regulatorio, han hablado de el tema de que sí, los proveedores a nivel de la interacción con las personas, pero qué pasa con la gobernanza y con todos los actores que finalmente toman decisiones que se expresan en esta situación, el elemento de cobertura efectiva. ¿Podría haber algún elemento vinculado al tipo de régimen de bienestar que vimos en la unidad 2? Digamos, Honduras lo ubicamos como un país con una trayectoria excluyente y que durante el periodo expansivo construye algunos avances, pero muy incipientes, que se expresan, por ejemplo, en los cambios en materia de gasto. Justamente Daniela está mencionando el financiamiento. Exacto, que digamos, claramente acá hay un problema de financiamiento, que sería un problema de arquitectura, de financiamiento por persona, ¿verdad? De inversión por habitante, posiblemente también de esfuerzo fiscal global. Pero claro, si quisiera mostrar esta mirada de economía política, necesitaríamos ver por qué, ¿no? ¿Por qué ese problema no se resuelve? Podríamos simplemente decir, bueno, los espacios fiscales de los países pobres son pobres. O podríamos tratar el espacio fiscal como un tema netamente de economía política. No sé, por ejemplo, ayer el ministro de Hacienda decía en el marco del diálogo multisectorial,
que el impuesto del 1% del patrimonio, de las ganancias, no recuerdo bien cómo estaba formulada la propuesta de Mujeres en Acción en el marco del diálogo multisectorial, equivaldría al 2.5% del PIB. El 2.5% del PIB es lo que desde el principio se quiere resolver del déficit primario del gobierno central. Entonces, bueno, parece que hay una solución, que es quitarle el 1% a una gente que tiene muchos recursos. A mí, si me quitaran el 1% de lo que tenga, yo no creo que me haría una diferencia. Y si además de quitármelo a mí, se lo quitaran a una persona que tiene pues millones de dólares en su banco, creo que tampoco, ¿no? Entonces, el espacio fiscal siempre es un espacio político, no es un espacio objetivo, salvo en los países que han llegado a un techo de aporte fiscal, que no es el caso de Costa Rica ni de ningún país de América Latina, excepto tal vez Brasil, por lo cual entre el piso en el que estamos y el techo al que podríamos llegar hay múltiples opciones. Entonces, si no llegamos ahí, la explicación no puede ser financiera, endógena, sino que tiene que ser de economía política. No sé si esto le habla, Daniela, a algo de lo que estabas pensando. Sí, profe. Ok, bueno, y luego entonces podríamos hablar, para cerrar esta idea de cómo transformaríamos este video con una mirada súper útil, pero tecnocrática, en un video de economía política, en una mirada de economía política, o cómo lo usaríamos como dato para dar ese salto. Tenemos todos los elementos mencionados, no olvidar el tema de los silencios, todo lo que no se dice cuando se abordan estos temas. Una vez que ustedes tienen un equipamiento de variables que ustedes saben que está en juego, tanto lo que se dice como lo que no puede ayudar a construir un argumento. Tal vez mencionaría como último punto que toda la ausencia de sectores medios como personas beneficiarias de esas personas que vemos ahí esperando, tal como lo vimos en la unidad 1, se relaciona directamente con los temas de calidad y que nos remite a la segmentación, al carácter segmentado de los regímenes de bienestar latinoamericanos, y que entonces en esa línea habría una argumentación fuerte para decir que muchos de esos problemas técnicos se resolverían con más sectores medios sentados en esas filas. Y que la pregunta es entonces, ¿cómo hacer para eso? Para generar secuencias virtuosas de interacción entre usuarios y usuarias y proveedores y proveedoras que genere secuencias virtuosas, ¿no? Pensar en esto como un juego de ajedrez en el cual no importa solamente que yo me coma hoy una reina, si al renglón seguido me comen el rey, pero implicaría capaz, me como un peón y me como otro, y a la vuelta de varias jugadas logro llegar a la reina, logro llegar al rey. Es decir, pensar los procesos de cambio, de fortalecimiento de los servicios sociales públicos como procesos como procesos que requieren secuencias, trayectorias, donde distintas movidas abran espacio en lugar de cerrar espacio. ¿A partir de qué? A partir de fortalecer coaliciones de intereses y también un tema que ahora no mencioné, pero que lo tenía anotado para mencionárselos, que es el tema de las ideas. O sea, en la medida en que la mera definición del problema como estrictamente técnico me excluye a mí como ciudadana de la solución. Pero si la idea fuera distinta, sino que la idea se plantea como un tema, digamos, de necesitamos tu voz para estar ahí, para ejercer presión, etcétera, lo transforma en un problema que me incluye, ¿verdad? Entonces, la manera en que se define cómo las ideas definen el problema es muy relevante. Ángel. Estaba pensando tal vez en uno de los elementos que se excluye en el video, que tal vez hace ver dos puntos extremos sobre el problema, es que al menos el problema que presentan los usuarios, las pacientes, sería como los efectos del problema como tal, y después aparece la señora esta, la directora, a proponer soluciones tecnocráticas e incluso una visión general. No propone como soluciones directamente al problema que al menos en este centro médico o en general que está afectando a estas personas. Tal vez siento yo que una de las piezas importantes, ahora que estabas mencionando lo de las piezas, es tal vez una posición intermedia, una de la realidad. Por ejemplo, un médico que está involucrado con estas personas y que podría dar testimonio de qué es lo que está pasando mal o cuáles son las limitaciones
que no permiten que cumplan bien con sus funciones o cumplir con sus tareas hacia estas personas que están usando este servicio. Excelente, porque eso también nos ayuda a abrir el juego de los actores, finales, intermedios, superiores, como en una suerte de cadena, como en una suerte de constelación. Podría ser que el testimonio médico sea, bueno, estamos haciendo todo lo que podemos cada vez que tenemos enfrente a una persona, pero para atender bien a una persona no puedo atenderla en 2 minutos, necesito por lo menos 10, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo. Y luego está el tema de, bueno, yo prescribo lo que se necesita, pero que no esté disponible me trasciende, ¿no? Ahora, luego nos podemos ir a las organizaciones sindicales. ¿Cuáles son sus demandas? Las organizaciones sindicales de profesionales médicos están organizándose en torno a demandas exclusivamente salariales, están incorporando el equipamiento, los insumos médicos, los medicamentos como parte de su agenda corporativa o no. ¿Qué tanta disociación hay entre la vocería sindical, de la vocería sindical entre sus propias condiciones de trabajo y las condiciones meso, es decir, no lo micro mío, mi remuneración o mis prestaciones, que son súper importantes para querer quedarme y seguir trabajando, no digo que no, pero luego hay un nivel meso que tiene que ver con lo que sería la cadena productiva en torno a una persona paciente específica. Por ejemplo, si ocupo el quirófano, lo tengo disponible, está limpio, está el personal que no soy yo que necesito para poder intervenir, etc. Y el nivel más macro, siempre pensando en la unidad hospitalaria. Entonces, claro, con esto que mencionás, se abren todas unas posibilidades, ¿no? O sea, de lo que hemos enunciado, tenemos varios posibles diseños de investigación o varios posibles artículos para un blog, todos ellos complementarios en torno a reconstruir qué está pasando en este hospital. ¿Alguien más? ¿Algún aporte en esta dirección? Si no, cerramos aquí. Porque este comentario, este último comentario de Ángel, o de Gabriel, no sé, la próxima vez que dé este seminario u otro voy a pedir que las personas se renombren con el nombre que les gusta usar, porque los nombres completos que están en mediación virtual son difíciles de recordar, y veo que cuando me escriben personalmente usan un nombre y a veces aparece primero otro, ¿no? Entonces me disculpo si no les digo como es su preferencia. Donovan. Hola, profe. Le quería preguntar más bien, es un poquito más alejado de lo del video, es más de lo que está pasando ahorita con el coronavirus y en los hospitales, que cómo tiene que ser la respuesta del sector hospitalario público cuando ya pase todo lo del coronavirus, porque ya hubo gastos destinados al coronavirus, ya se atrasaron citas, bueno, pasaron muchas cosas que el Estado tiene que volver a asumir, pero ¿cómo tiene que ser esa ruta para volver a retomar esos pasos antes del coronavirus? Bueno, qué preguntón. Si nos dedicamos a responder esa pregunta, creo que no volvemos al hospital, a cada hospital y a la etnografía de la espera. Entonces, no, me parece una pregunta sumamente relevante y creo que tiene todo que ver con los contenidos de la sesión próxima. Entonces, igual que el tema de ingreso básico ciudadano, que me había quedado pendiente hace un par de semanas. Entonces, si no te importa, lo voy a dejar como un punto aquí para retomar la semana que viene. Porque esa pregunta nos lleva de nuevo a un nivel de análisis del que Aullero nos quiere alejar, que es el nivel de análisis del sistema, ¿no? Con el comentario previo de Ángel, creo, y con este, me facilita llamarles la atención sobre cómo hemos cambiado la unidad de observación que traíamos en todas las sesiones anteriores, sin cambiar la unidad de análisis, ¿no? La unidad de análisis pueden seguir siendo los sistemas públicos de salud, en este caso, pero la unidad de observación en el trabajo de Aullero pasa de ser el sistema a ser este hospital, con nombre y apellido, o esta escuela. Y eso abre un conjunto de posibilidades que normalmente en la literatura
pues es una literatura aún, diría marginal, sobre todo desde la economía política, desde la sociología, y bueno, y Aullero es sociólogo, está más desarrollada, pero como ustedes pueden ver de la entrevista a él, realmente la potencialidad para la investigación, para la mejor comprensión y para poder arraigar mejor recomendaciones de política en el terreno y en el territorio, son enormes, de partir de una unidad de observación que es muy pequeña, pero que contiene todos los elementos macroeconómicos y macropolíticos que podemos luego traer a la agenda como factores explicativos. Entonces, bueno, pues es sumamente valioso ese tipo de aportes. Y bueno, y eso en términos de diseño de investigación, pero además nos habla, digamos, ese trabajo de Aullero nos habla de la dificultad de transformar pacientes en este caso, pero podrían ser estudiantes o podrían ser personas en condiciones de pobreza, o sea, esas personas beneficiarias de los servicios públicos o de los servicios sociales públicos en actores colectivos. No es que estas personas individualmente no resistan, no es que no resistan, no están felices ni son necesariamente serviles a la espera, pero son estratégicas estas personas en su uso de la queja, porque saben que ejercer su agencia puede complicar su actuación colectiva. Entonces, un reto, por ejemplo, es el de construir servicios sociales donde el uso de la agencia sea un valor y no un disvalor. Lo podemos ver en las interacciones entre estudiantes y profes. Puede haber, normalmente en el esquema educativo tradicional, un estudiante o una estudiante que usa la voz pues se mete en problemas. Un sistema educativo realmente puesto al servicio del proceso de aprendizaje debería siempre premiar la voz, sea individual o sea colectiva. ¿Por qué? Porque es una manera de reorganizar, de corregir, de ajustar la oferta del Estado, en este caso, digamos, yo en este caso soy Estado, desde el punto de vista, ¿no?, del que estamos hablando, ¿no? Finalmente siempre el Estado se va a expresar en microinteracciones, en personas específicas de carne y hueso que ofrecen servicios específicos a personas específicas de carne y hueso. Entonces, digamos que por eso esas relaciones micro contienen todos los aspectos macro que hemos mirado. En la región tenemos muchas experiencias recientes de programas sumamente exitosos que hemos visto en momentos previos de este seminario, como transferencias monetarias condicionadas, que al 2012, estaban llegando a 132 millones de personas de 630 millones que tiene la región, a 1 de cada 4 personas en la región, sobre todo mujeres, tuvieron muchísimos beneficios, pero una cosa que quedó clara es que no se podía ser una mujer mal portada y acceder a los programas. Para acceder a estos programas había que ser bien portada. ¿Qué quiere decir ser una mujer bien portada en este contexto de pobreza, de exclusión, para poder, en base al criterio de necesidad, acceder a los servicios sociales? Bueno, pues quiere decir hacer todo lo que el Estado me diga, si me pide que vaya a una capacitación, aunque no me interese ir, si me pide que demuestre que le he lavado los dientes a mi hija, hacerlo, si me pide que demuestre que llevé a los niños y niñas al servicio de salud, hacerlo, como si hubiera siempre la sospecha de que si no tuviera que demostrarlo, yo no lo haría. Es decir, siempre la sospecha de tener que mostrar que soy una buena madre. Una serie de instrumental que aplicada en mujeres, pero de clase media, profesionales, por ejemplo, posiblemente hubiera sido considerado, pues, ¿qué? ¿No? Algo como, no, ¿por qué? ¿Por qué esta trabajadora social es la que va a ponerme un check de buena madre o mala madre? Ni hablar de los programas comunitarios, todo lo que son las buenas mujeres y las malas mujeres en términos de si tienen pareja estable o no, si salen de noche o no, si de repente llegan a una fila con las uñas muy pintadas y muy escotadas. Es decir, una serie de mecanismos de control para ubicar a las personas en su lugar, que no son el objetivo del programa. El objetivo del programa no es dominar y controlar, el objetivo del programa es transferir recursos, pero transfiriendo recursos bajo una cierta arquitectura se reproduce la dominación y también se amplía la dominación. Entonces no es casualidad
que vinculados a estos programas, a mí me tocó, por ejemplo, recorrer muchísimas comunidades en el norte de El Salvador, comunidades muy organizadas, donde hombres y mujeres, durante la guerra estuvieron muy organizadas, fueron comunidades que sufrieron mucho los embates de la guerra civil, pero que luego han seguido muy, muy organizadas. Y entonces las mismas personas, cuando me hablaban como alguien que iba preguntándoles por el programa de transferencias monetarias condicionadas, me compartían una narrativa de mujeres bien portadas. Y cuando yo me acercaba a ellas, preguntándoles más desde su experiencia como activistas, como pues, lideresas de la comunidad, su narrativa era otra. Y eran la misma persona acomodando su voz de una manera muy estratégica para conseguir lo que se propone, ¿verdad? Si el Estado me pide bien portada, pero luego haciendo mi vida y buscando pues canalizar mi voz y mi acción política de la manera que yo entiendo. Es decir, estas mujeres, no por ser pobres, no tienen un criterio muy claro de quiénes son y de cómo resistir mucha de estos mecanismos de encasillamiento y de acotamiento de la acción individual que el Estado ejerce, como digo, a veces voluntariamente y a veces no intencionalmente. Y una cosa que es interesante es que muchas de estas cadenas están permeadas por mujeres en toda la cadena, ¿verdad? El interfaz, o sea, el Estado, la burocracia de la calle, digamos, como se ha llamado, la burocracia que interactúa directamente con la población, está altamente feminizada, igual que las personas beneficiarias, porque van en nombre suyo, pero también de sus familias, y a medida que nos vamos moviendo en la escalera hacia quienes toman decisiones, se masculiniza. Y entonces ahí hay una reproducción de patrones de género y maneras de ejercicio de la violencia asociadas a modelos patriarcales que pueden ser reproducidos, como hemos visto en otros momentos, tanto por hombres como por mujeres. Bueno, entonces hay mucha tela que cortar. Quiero terminar con una idea para pasar al ejercicio que me parece que les va a servir un montón, pienso, para amarrar esto con lo que vayan a hacer de cara al blog, y es que Aullero se acerca a esto desde abajo y Fernando Filgueira nos devuelve la mirada súper macro de estos regímenes de política social híbridos en los cuales, con todas las idas y venidas del Estado, del mercado, hoy seguimos teniendo, él habla de coaliciones electorales y de candados, el efecto candado de la gente que está dentro de los regímenes contributivos versus el efecto candado de los sistemas privados, y nos habla de cómo el camino privado sigue dominando el imaginario de los potenciales actores integrantes de coaliciones. Entonces, quería llamar la atención a que esos elementos que en esa pequeña sección del documento Fernando Filgueira nos plantea, son sumamente útiles para alimentar una visión de economía política como la que estábamos ensayando hace un ratito a cuento del video elaborado por CNN. Entonces ahí ustedes pueden encontrar ¿no? la bifurcación entre lo que quieren los sectores medios, lo que quieren los sectores populares, cómo pueden juntarse detrás de una coalición electoral, pero luego la respuesta que están pidiendo de esa propuesta electoral es que no mezclarse demasiado, sino tener soluciones distintas, pero al mismo tiempo cómo los sectores medios pueden resentir cuando se amplía la inversión a sectores populares sin que mejoren los servicios públicos dirigidos a ellas y ellos, pero al mismo tiempo cómo tienen un criterio, una vara de evaluación de lo que es bueno, que no necesariamente puede conseguirse en el sector público, porque tiene mucho que ver con elementos de distinción vinculado a lo privado. Eso se ve mucho en educación, a donde muchas veces la oferta privada es francamente pésima, y sin embargo, no sé, una buena cancha de básquetbol puede reclutar un montón de gente de clase media dispuesta a pagar más de $500 al mes, en fin. Y una cosa sumamente importante para mí de lo que plantea Filgueira es que en lo que plantea Filgueira en ningún momento están las personas usuarias como actor colectivo. Es decir, hay un silencio, ¿no? En términos de, es decir, aparecen en algunos momentos vinculados a transferencias monetarias en los regímenes contributivos,
pero desaparecen cuando nos movemos a la calidad de los servicios, por ejemplo, los servicios de salud o de educación. Entonces, me parecía interesante, por eso también vincularlo a la conversación, porque podría ser que la posibilidad de transformar a estas personas, pacientes del Estado, de dolientes individuales, actores colectivos, sea muy variable por sectores de política, y sea mucho más factible en transferencias como las pensiones, sea más difícil en salud, porque la gente está sufriendo más cuando más lo necesita, tiene menos capacidad de organizarse en ese momento, y puede ser intermedia en educación, a donde, como lo hemos visto en el 2006 en adelante en Chile, fueron las personas, fueron las y los estudiantes los que lograron sacudir todo el régimen político a raíz de una demanda muy concreta vinculada a la calidad y a los costos de la educación. Ellos luego trajeron a las organizaciones sindicales, o sea, después y a proveedores, y a padres y madres, y a otro montón de gente, pero fueron ellas y ellos la punta de lanza de cambiar la conversación, y de cambiar el límite de lo que era posible, de lo que era pensable que el Estado podía proponerse hacer en materia educativa. ¿Algún comentario o alguna pregunta antes de pasar a esto que les quiero proponer ahora?